Permítanme, queridos hermanos y hermanas, en esta noche saludar al querido y piadoso Padre Guillermo Alberto Carmona Hincapié, párroco de esta querida comunidad del Santo Cura de Ars, ya por 4 años Claro que corridos sí, en esta comunidad, claro que sí, Monseñor. con quien nos une naturalmente ya hace un tiempo la amistad y por supuesto la hermandad por el ministerio presbiteral. Gracias también, Padre Guillermo, por la invitación para estar hoy con ustedes y presidir esta Eucaristía, acompañándole a todos y cada uno de ustedes en lo que podría yo decir hoy, estos últimos días, que podríamos llamarlo de esa manera, en el presbiterado antes de la ordenación o consagración episcopal. Y quise hacerlo de verdad porque en las parroquias por las que voy pasando durante estos días y las que pasen naturalmente después de la consagración aquí en Cali, cada una de ellas va recibiendo de alguna manera también lo que yo llamaría esa despedida. Porque en los próximos días, próximo mes de octubre, pues naturalmente ya debo ir a asumir otra responsabilidad. Y qué bueno escuchar hoy esta palabra, queridos hermanos, que nos ofrece la liturgia de la Iglesia. Al saludarlos a ustedes, al saludar a quienes ahora siguen esta transmisión también a través de las redes sociales, que sea una palabra, queridos hermanos, que ojalá vaya a lo hondo de nuestro ser, a lo hondo de nuestro corazón, por la manera como encontramos hoy ese paralelismo entre la primera lectura, tomada nada menos que de ese libro de Josué, pero también con el texto del Evangelio que hoy nos regala el evangelista Juan en el final, queridos hermanos, de ese capítulo 6 que hemos venido escuchando durante un tiempo, que hace todo el recorrido de lo que llamamos el discurso del pan de vida. Pues sucede, queridos hermanos, que cuando hablo de ese paralelismo que aparece en los dos textos, nos encontramos con algo maravilloso. Dice la palabra, Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén. Es decir, llamó a todas las comunidades. ¿Y la llama para qué? Precisamente porque se estaba dando cuenta de que muchas cosas no estaban funcionando como deberían ser. Algo que también sucede hoy, que pasa en nuestras comunidades. Dice que además reunió a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados. Es decir, la crema innata de toda una comunidad ha sido reunida por Josué, que la llama para preguntarles a ellos y presentárselos a Dios. Y miren la respuesta cuando les preguntó si querían irse con el Dios de sus padres o con el Dios de los amorreos. Esa fue la pregunta que les hizo. La respuesta de ellos fue simplemente, vamos, lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses. Lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses. Pero ya muchos lo habían hecho. Ya muchos estaban caminando de espaldas al verdadero Dios. Ya muchos no estaban caminando con el Dios de sus antepasados. Hoy podemos decir que suele pasar exactamente la misma realidad. Papá y mamá se desbordaron en elogios el día del bautismo del niño o de la niña, pero ese niño fue creciendo y después de unos 20 años, 15 años, dejó la iglesia en la que los papás lo bautizaron, le hicieron la primera comunión, le hicieron la confirmación, incluso se casaron, pero dejaron la iglesia del Señor. Lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de los egipcios. Pues ese texto, queridos hermanos, es el que les digo que tiene ese paralelismo con el Evangelio de hoy y que yo diría, con mayor razón debemos nosotros, ojalá, fincar nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, no en las cosas pasajeras, no en el amigo o en la amiga de momento, no en el novio o en la novia del momento, el esposo o la esposa, porque todos tenemos nuestras flaquezas. Todos tenemos nuestras flaquezas y Dios es solo uno y es en Él quien debemos depositar siempre nuestra esperanza, nuestra confianza. Es en Dios, queridos hermanos, que cada uno de nosotros entonces a lo largo de su vida debe encontrarse y darle lo mejor de sí, no en aquel que seguramente en cualquier momento de nuestras vidas nos puede traicionar. Por eso cuando Jesús está hablando ahora con el
con sus discípulos, miren lo que le va a responder justamente. ¿Esto los escandaliza a ustedes? ¿De qué les estaba hablando Jesús? Que iban a comer su carne y su sangre. En el discurso del pan de vida, lo que viene haciendo es decirles que ellos van a partir, queridos hermanos, el cuerpo del Señor. Y por eso dijeron ellos, esta manera de hablar es muy difícil, es muy duro. ¿Quién puede hacerle caso? ¿Quién puede hacerle caso? Les parecía difícil lo que Jesús les estaba proponiendo. Como a veces nos pasa a nosotros, no digamos mentiras. ¿Cuántas personas dicen, yo no me caso porque yo como que no sirvo para eso? Él o ella lo dicen. Yo no me caso porque creo que no sirvo para eso. Y entonces algunos dan el paso y se casan y a los 3 meses ya se están separando. Efectivamente se están separando. Otros han pasado 25, 30 años, 45 años. ¿Cómo así que a los 45 años se están separando? Sucede que muchas veces en muchas familias encuentra uno a señores que parece que no han pasado de la juventud y a los 45 años de casados dicen, no, yo quiero darme una nueva vida. Quiero conseguirme ahora unas 3 de 15 para tener los 45 y estar con ellas para arriba y para abajo. No, el Señor hoy, queridos hermanos, vuelve a retomar en la vida de cada uno de nosotros este mensaje de salvación. Cuando le dice a los discípulos, esto los escandaliza, y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, esto los escandaliza. También muchos de nosotros nos escandalizamos y decimos que es difícil, queridos hermanos, vivir como nos pide el Señor hoy. En este momento concreto de la historia, a muchas personas les dicen tontos, tontas, porque no se transan con dineros mal habidos. A muchas personas les dicen tontos y tontas en las empresas porque sencillamente no venden su alma al diablo. Muchos esposos y esposas, los he escuchado allá en el centro, porque saben que yo vengo del centro, cuando en sus empresas los invitan a una fiesta. Doctor, doctora, ¿puedo llevar a mi esposo? ¿Puedo llevar a mi esposa? ¿Para qué va a llevar leña para el monte? ¿Cómo así que para qué va a llevar leña para el monte? ¿Qué le está dando a entender? Que vaya y se tire una canita al aire, que tiene allá una vaquita amarrada, como dicen algunos. Es decir, sencillamente que se tire la vida, porque el esposo y la esposa que salen, queridos hermanos, a buscar lo que no se les ha perdido por las calles, se están tirando la vida. Y el día que vinieron aquí a la parroquia del Santo Cura de Aras, o a una parroquia en el Tolima, en el Chocó, en el Huila, en Cundinamarca, en Caldas, en cualquier departamento donde usted se haya casado, usted delante del altar y delante del ministro de la iglesia y de toda una comunidad, le dijo a su esposo, le dijo a su esposa, delante de Dios, que ese matrimonio era. Padre Guillermo, como que le da miedo decir eso aquí. Que ese matrimonio era, y no hasta que la otra los separe, no hasta que el dinero los separe, no hasta que el tinieblo o la tiniebla los separe, sino hasta el final. Oigan bien, hasta el final. Por eso cuando Jesús le está hablando a los discípulos, no solamente eran los 12, era a todos los que estaban con él. Y miren cómo ellos, queridos hermanos, simplemente algunos fueron dándole la espalda, hasta que Pedro salió delante de todos para decirle al Señor, Señor, ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cómo fue que le dijo? Señor, ¿a quién? Exacto. ¿A quién vamos a ir? Si la palabra de vida eterna está en ti, ¿a quién vamos a buscar? Caminemos con Cristo. Y ese mensaje de salvación, queridos hermanos, hoy es para los adultos que estamos aquí, para quienes están conectados, pero también para los niños, las niñas. Gracias porque no te me has dormido. Gracias por estar aquí. Para todos y cada uno de nosotros. Porque papá, la mamá, los adultos que hemos venido hoy a la Eucaristía, tenemos que ser testimonio de vida para estos jóvenes que van creciendo delante de nuestro, para los niños y las niñas. Porque a veces, lastimosamente, papá y mamá, sobre todo los más jóvenes, prácticamente todos se lo celebran a los niños y a las niñas y no los corrigen a tiempo. Y cuando el niño o la niña no se corrige a tiempo, pues naturalmente ese que va creciendo como una especie de corderito, cuando sea grande ya no es un corderito, ya no es un corderito.
ya es una gran pantera que le puede tirar al papá, que le puede tirar a la mamá, si no fue corregido a tiempo. Si no fue corregido a tiempo. Por lo tanto, queridos hermanos, hay que caminar con Cristo Jesús a lo largo de nuestra vida, porque Él tiene la palabra de vida eterna para todos y cada uno de nosotros, como lo acaba de decir el apóstol Pedro. Por eso yo quiero que ustedes, ojalá se me graben esta melodía, es muy corta, pero que la lleven grabada en la mente y en el corazón. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo es? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Y para que se quede bien grabado para siempre, Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. ¿Cómo es? Sí. Tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, muy bien. Hay que afinarlo más, porque sí me di cuenta que algunos se montaron en Wallace y otros fueron en blanco y negro, otros en el mío. Hay que ir todos en el mismo bus, todos y todas en el mismo bus. Pongámonos un momentico de pie para que lo podamos cantar así como que salga y brote de nuestro ser. Eso que acaba de decir la palabra. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Nuevamente. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Gracias. Tengan la bondad de sentarse. Pues miren, esa palabra de vida eterna es la que genera que entonces el apóstol Pedro proclame esa fe en Cristo Jesús y haga una profesión de fe al Señor cuando le dice, miren, para tenerlo muy presente, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y los que estamos aquí hoy lo debemos tener también así de claro. Cristo es el Santo de Dios. Cristo es nuestra salvación. Cristo es el Hijo de Dios que se entregó en el madero de la cruz por todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, se lo digo como amigo, como sacerdote, como miembro de este clero de la Arquidiócesis de Cali, no andemos por ahí brincando del timbo al tambo buscando a dónde es que está el Señor. El Señor está aquí en su palabra, está en la mesa del altar, se nos da como alimento de salvación a todos y cada uno de nosotros. Ya se lo dijo a los discípulos a lo largo de todos estos domingos. Les doy mi cuerpo, les doy mi sangre. Esta es mi carne, este es mi cuerpo. Y cada que lo hagan, háganlo en memoria mía. Solo uno de los discípulos lo traicionó. Otros se fueron. Uno de ellos lo negó 3 veces. Otro de ellos fue totalmente incrédulo. Y esto sigue pasando hoy entre nosotros. Uno a veces entra a las redes sociales y encuentra tantas sandeces en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de la Virgen, en contra de tantas cosas de la iglesia, pero el Señor sigue siendo fiel con nosotros y con los que colocan estas cosas en las redes sociales. El Señor sigue siendo fiel a la infidelidad de muchos de nosotros. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque a veces llevamos 2 años, 3 años, 5 años, 20 años sin ir a misa, pero decimos que somos católicos, decimos que creemos en Dios, llevamos 30 años sin confesarnos, pero decimos que le creemos al Señor. Y sucede que muchas veces efectivamente no le creemos a Dios, no le creemos a Cristo, lo tenemos más como una especie de tapagujeros, como si fuera esa lámpara o mejor como si fuera Aladino. Pero Cristo sigue siendo fiel, seamos fiel y no andemos buscando, queridos hermanos, esos acomodos en distintos lugares, brincando del timbo al tambo y a veces de verdad no encontramos en ninguna de las tantas iglesias que vamos y venimos como la iglesia de Jesucristo. La iglesia del Señor, en la que todos y cada uno de nosotros tenemos derechos y deberes recibidos desde el día del bautismo en esta, la iglesia santa, en la que María y todos los santos nos llevan y nos acercan a su Hijo amado Jesucristo. Amén.